El Señor me dio un mensaje en esta semana, a principios de semana, y que tiene que ver con tú decides en lo que te vas a convertir. Es tu decisión. ¿En qué te vas a convertir? ¿En qué va a ser usted el día de mañana? ¿Sí? ¿Qué persona te vas a convertir el día de mañana? Es importante que tú entiendas que tú eres el responsable de eso. ¿Sí? Dice la Escritura, le voy a leer un proverbio, capítulo 15 y versículo número 5. Y vea lo que dice esa cita. Dice así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Sí? Vendrá a ser prudente. Vendrá a ser, tiene que ver con, se va a convertir en. ¿Sí? Uno puede convertirse, ¿sí?, en un necio por menospreciar el consejo, o uno puede venir a ser un prudente, ¿sí?, por guardar la corrección, por guardar la instrucción de parte de Dios, ¿sí? Entonces, por eso le digo, uno decide en qué se va a convertir. Tiene mucho que ver con a qué le prestamos oído, ¿verdad? ¿Qué cosas oímos? Creo yo que más de alguna vez, quizás hablando del tema de la prudencia, creo que hay dos palabras que yo creo que debemos traer muy conscientemente, y una es la prudencia y la otra es la sabiduría. Esas dos cosas no nacemos con ellas, no las podemos heredar. Nadie hereda la sabiduría, ni nadie hereda la prudencia. Esto es algo que se tiene que adquirir, ¿sí? Usted lo tiene que adquirir en la vida. ¿Por qué? Porque es una virtud, ¿sí?, que se tiene que cultivar. ¿Tú lo cultivas o no lo cultivas? Porque, pues, ¿cuántas veces te has lamentado de alguna situación, de algo que dijiste y dices tú, no debía haber dicho aquello? Algo que hiciste y dices tú, no debía haber hecho aquello, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la prudencia? Porque dice, el prudente frena sus labios, ¿verdad? Y el necio desparrama, ¿sí? Y no le voy a decir que levante la mano el que se sienta culpable, porque en alguna medida hemos caído todos ahí. Pero es importante que nosotros entendamos que podemos crecer. Por eso dice, vendrá, el versículo del capítulo 15 de Proverbios, 15:5, vendrá a ser prudente, ¿sí? O sea, se convertirá en un hombre prudente. Entonces la prudencia es algo que nosotros podemos alcanzar, ¿sí? Es una virtud. Yo me recuerdo cuando yo era joven o muchacho, no hace mucho de eso, pero recuerdo que salíamos de casa y ya le pedíamos permiso a mi papá que íbamos a salir, y decía papá, llévense a Prude, decía él, así nos bromeaba, ¿verdad? Primero pues no entendíamos, y ya luego ya supimos, ¿no?, que llévense a Prudencia con ustedes allá donde vayan, ¿verdad? O sea, porque van a hacer cosas, van a decir cosas, y si no la llevan con ustedes, pues corren riesgo, ¿verdad? Entonces, esa era la exhortación de mi papá, ¿verdad? Llévensela con ustedes. Y pues no, lamentablemente muchas veces no la traíamos con nosotros, ¿verdad? Hicimos cosas que lamentamos después, híjole. Porque quizás hay alguna cita de trabajo y por uno decir algo, no se logra. Hay un negocio que está tratando de hacer y por decir algo, no se logra, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos imprudentes. Entonces la prudencia es un bien, es un filón valioso. Tenemos que cuidarlo, ¿sí?
Si no lo cuidamos nosotros, ahora sí que no hay forma de que eso diga, pues es que mi papá era muy prudente, pues yo también. No, eso no sucede así. Eso lo tenemos que trabajar personalmente, cada uno de nosotros. No hay manera. O sea, tenemos que entender una cosa: la necedad y la prudencia son opuestos. Si uno es necio, entonces no es prudente. Y obviamente si uno es prudente, entonces dejó la necedad. ¿Sí? Pero no puede haber necios prudentes o prudentes necios. O sea, simplemente o está uno en un extremo o está en el otro. Y la segunda, que es algo que tú prácticamente viene a ser como una promesa. ¿Sí? Cuando dice, el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Cómo podré yo llegar a ser prudente? Obviamente que en el guardar la corrección está una clave. Si yo guardo esa corrección, va a haber una consecuencia en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Si ignoramos la corrección, pues entonces nos vamos a perder de todo eso. Los hombres que destacan en la palabra, yo le puedo mencionar quizás a José. Si usted se acuerda de José, yo creo que todos hemos oído la historia de José, un jovencito que digamos preferido de su papá, pudiéramos pensar. ¿Se acuerda que Jacob su padre le hizo una túnica especial, ¿no? Y José tenía sueños y José entonces se volvió en cierta forma un poco orgulloso, o un mucho, y ese José tuvo que ser sometido por un camino triste, doloroso, difícil, y fue metido en ese proceso. Dios lo metió en un proceso por causa de lo que quería hacer con él. Pero cuando él sale de ese proceso, y usted conoce la historia desde que los hermanos lo quisieron matar, lo metieron en un pozo. Afortunadamente el pozo estaba seco, no se ahogó, pero de ahí lo sacaron, otro de ellos, y lo vendió a una compañía de ismaelitas y se lo llevaron como esclavo. Se lo vendieron a Potifar. Potifar lo tuvo en su casa. La mujer de Potifar puso en él los ojos y él se mantuvo en esa santidad y fue a dar a la cárcel. En la cárcel ahí se convierte en el mayordomo de la cárcel por causa de su carácter, su condición, de cómo era. Y desde ahí se queda, ahí mismo en la cárcel profetizaba, le profetizó al panadero y le profetizó al copero. En fin, toda la historia usted la conoce. Pero cuando él sale de ahí por causa de un sueño de Faraón, si usted se acuerda. Acuérdese una cosa, que Faraón era el rey de Egipto. Egipto, haga de cuenta que en aquel tiempo era la nación más poderosa que existía sobre toda la tierra. A lo mejor ahorita podemos decir así como Estados Unidos o Rusia, no, esos están muy balanceados. En aquel tiempo Egipto era el rey de toda la tierra, ¿sí? No era solamente el rey de Egipto, sino era el rey de toda la tierra. Tenía dominio completo, ¿verdad? Y entonces el faraón tiene un sueño, y ese sueño lo lleva a inquietarse, y de alguna forma hacen traer a José por causa del copero que tenía ahí, y llega José con Faraón, y por causa de ese sueño que había tenido. Usted conoce el sueño, ¿verdad? Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, o al revés, ¿verdad? Primero las gordas y luego las flacas, ¿sí? Y entonces José se presenta delante de él y le dice, este sueño quiere decir esto. Le da una interpretación. Y aquí nos dice en Génesis que José se presenta con Faraón en Génesis 41:33, si lo podemos tener. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Él le dice, un varón prudente y sabio, ¿sí? ¿Por qué?
porque es necesario, ya le dice él, que quinte la tierra, o sea, que la divide en 5 partes y reúna las cosechas de todo eso en esos 7 años de abundancia y lo guarde en graneros para que cuando venga el tiempo de escasez, entonces pueda hacer esto. Entonces, pero José se vende de alguna forma, es decir, ¿sabes qué? Pero necesita un varón prudente y sabio. Y obviamente que él era el ejemplo de un varón prudente y sabio, ¿sí? Y el faraón dice, ¿hallaremos a alguien mejor que este? No podemos hallar a alguien mejor. ¿Usted sabe cuántos años tenía José? José tenía 30 años. Fíjese, 30 años. Varón prudente, sabio, 30 años. Y el faraón dijo, ¿sabes qué? Que se convierta en el gobernador, ¿sí?, de toda la tierra, ¿sí?, por causa de su prudencia y su sabiduría, ¿sí? Con esos 2 rasgos es suficiente. No necesitaba más que prudencia y sabiduría. No tenía dinero, no tenía recursos, ¿sí?, no tenía influencia, no tenía absolutamente, no tenía conocidos, no era político tampoco, nada de eso. Simplemente prudente y sabio. Prudente. O sea, lo que yo le quiero decir es qué tan importante es que nosotros nos convertamos en un hombre, una mujer prudente y sabio. ¿Sí? Es un capital, pues, la prudencia, la sabiduría. Porque dice que eso le lleva delante de los grandes. Y aquí está un ejemplo de ello, ¿sí? Su prudencia y su sabiduría le abrieron la puerta, ¿sí?, por causa de su prudencia y sabiduría. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tanto tiene usted que invertir en eso? ¿Qué tanto tiene que prepararse? Porque dice aquí, el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El que guarda la corrección. O sea, pero si ni siquiera la conocemos la corrección, si cuando alguien nos dice algo, luego nos enojamos, no hay manera de corregirnos, ¿cómo podemos llegar a ser prudentes? Es importante tener una disposición, ¿sí?, para ello. Si no nos dejamos nosotros corregir, sería muy difícil. Fíjense lo que dice el Salmo 105. Salmo 105 y el versículo le quiero mostrar 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, o sea, como esclavo. Dice, afligieron sus pies con grillos, o sea, lo pusieron en el cepo. En la cárcel fue puesta su persona, fue a dar a la cárcel, injustamente, pero fue a la cárcel. Dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Dios estaba probando su actitud. Dios estaba probando su comportamiento en situaciones adversas, en situaciones que quizás él no merecía, pero como quiera Dios estaba probando cómo iba a ser su reacción, ¿sí? ¿Cómo iba a ser su reacción ante una injusticia? Porque a él le hicieron una injusticia. Sus hermanos lo vendieron y le engañaron a su padre, le dijeron que había muerto, ¿sí? Y la mujer de Potifar dijo que él había querido abusar de ella, no fue cierto, ¿sí? O sea, fueron injusticia tras injusticia, y él estaba siendo probado en su actitud, en su comportamiento, ¿sí? Y yo quiero decirte que tú y yo estamos siendo probados constantemente. Quizás no te das cuenta, pero cuando algo sucede en tu vida, tú estás siendo probado. Cuando alguien te responde y tú dices, oye, pero ¿por qué? Nos podemos molestar, nos podemos enojar, podemos renunciar a algo, a una visión, a un proyecto, por causa de que las cosas no salieron como esperabas. A José no le salieron las cosas como esperaban mucho tiempo. Mucho tiempo no le salieron las cosas como esperaba. Pero estaba siendo formado en su carácter. Su carácter estaba siendo formado durante todo ese tiempo. Y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Y Dios sigue tratando con nosotros de la misma manera.
Y usted se pregunta, bueno, pero ¿por qué tengo esta situación y por qué esta persona es así conmigo? Pues quizás está siendo probado simplemente. Hay gente que viene a nuestra vida con esa tarea de ser así como una lija, de estar lijándonos y puliéndonos. Ay, ahí viene otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sí? Algunos pues es la esposa o la suegra o algún hijo, yo no sé, un jefe, y está ahí y es el cadillo pues ahí en el zapato, ¿no? Pero es la verdad, Dios no ha cambiado de método, ¿verdad? Dice la Escritura, Dios no cambia, ¿sí? Así lo hizo con José. Y déjeme decirle que lo mismo hizo con David. Si usted ve a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y lo tenían ahí por olvidado. Dice que en las reuniones familiares, pues él no era el invitado ahí, ¿verdad? Era como el pequeño de la casa, allá cuidando las borregas. Tenían el evento, ¿no? Venía el profeta Samuel, iba a estar ahí en la casa. Fue una reunión anunciada. Reúneme a toda tu casa, tus hijos, voy a ir para allá para comer con ustedes. Obviamente iba a haber una palabra, se iba a decir algo, traigan a todos mis hijos. Y David, no, ese que se quede. Entonces, a veces la gente nos va a rechazar, no nos va a considerar importantes. Quizás a ti no te han considerado importante más de alguna vez. Pero eso no quiere decir que ese sea el plan de Dios para ti. ¿Ya? Y David, pues resulta que llega el profeta Samuel. Usted conoce la historia, si no la conoce, le digo así a grandes rasgos, que Samuel llegó, el profeta de Dios llegó ahí porque traía una tarea de parte de Dios. Dijo, yo de ahí voy a levantar un rey, ¿sí? Porque el rey que había lo había decepcionado. Y entonces Samuel vio a todos los hijos y dijo, ¿qué no tienes otro? Sí, hay otro, pero ese anda allá detrás de las ovejas, apesta chivo. Yo no sé qué pensaría, ¿no? ¿Qué diría? Pero dijo, tráetelo, ¿sí? Porque no vamos a comer hasta que no esté aquí. Ya lo traen y entonces dice, este es. Solamente al verlo dijo, este es. El favor de Dios es tremendo, ¿verdad? Yo quiero que tú pienses, tú tienes el favor de Dios, ¿sí? Si lograras tener ese pensamiento, emprenderías muchas cosas, ¿sí? Pero como pensamos, bueno, pero es que a veces Dios ayuda a otros y a mí quizás no, pero si nosotros pensáramos como pensaba David, fíjense nada más el pensamiento de David. Él decía, Dios es mi amparo y fortaleza. Mi amparo es que si yo voy a caer, Él está ahí. Entonces, si tú pensaras así, imagínate a cuántas cosas te arriesgarías, ¿sí? Que le decía como le dijo a Saúl y como le dijo a muchos hombres, haz lo que te venga a la mano a hacer, yo estoy contigo. Lo que teníamos que preocuparnos es si realmente Dios está con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, aviéntate. Si andas en otros pasos, entonces teme, ¿verdad? Pero si Dios está contigo, dale. Entonces David era uno de esos hombres, dice la Escritura así, que el rey Saúl, todavía rey Saúl, seguía siendo rey, pero ya había sido ungido David por rey. ¿Sí? Él seguía siendo rey, el rey Saúl, el primer rey de Israel, pero ya Dios lo había desechado y había ungido por rey a David.
Y dice ahí en Samuel 16, creo que es 1 Samuel 16, y dice en el capítulo 16 y versículo 18 que estaba atormentado. Y desde el 17, lea conmigo desde el 17, dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Él estaba angustiado y nada lo contentaba, sí, estaba en angustia, ¿sí? Por causa de sus desaciertos que tenía, sus desobediencias a la palabra de Dios. Y dice que uno de los criados, versículo 18, respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ese era el currículum de David. Impresionante, ¿verdad? Y entonces a ese le dice, era prudente. Entre sus atributos está la prudencia. Era algo que él había adquirido a través del tiempo, pues obviamente de su relación con Dios que tenía, porque David era un hombre de Dios, ¿sí? Y por eso Dios desde ahí lo trajo a donde lo trajo, ¿verdad? Y lo trajo con el rey, y entonces estuvo con Saúl, y mientras David tocaba, ahora sí que Saúl descansaba. David era un guerrero en lo espiritual, ¿sí? Porque los espíritus se alejaban de Saúl por causa de su manera de tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque David era un adorador, él estaba adorando a Dios. Entonces el enemigo no tolera la adoración. Entonces mientras él adora, el enemigo se tenía que alejar, y Saúl sentía el alivio, ¿verdad? Yo quisiera que se quedara aquí conmigo, ¿verdad? Que ya no se vaya para su casa, que se quede aquí conmigo en el palacio, ¿sí? Por causa de todo lo que él experimentaba, ¿sí? Solamente que David, con el paso del tiempo y del plan de Dios, pues se encuentra con que había un guerrero ahí, un guerrero filisteo. En este caso, usted recuerda la historia de ese gigante, ¿sí? Y que ese gigante Goliat, David lo mata y se convierte David en un ¿cómo digo yo? Como Saúl, aunque era un hombre que le hacía mucho bien, pero no tenía, empatía con él, porque al final cuando mata al gigante, al filisteo, David dice: ¿quién es este muchacho? Pues oye, ¿no te acuerdas? Es el que toca ahí, ¿verdad? Pues ese era. Y ese David prudente, ese David hermoso, como dice ahí, ese David guerrero, dice la Escritura que llegó a provocarle celos a Saúl. Saúl se empezó a encelar de él, estaba celoso de las actitudes de David, ¿verdad? Pero eran actitudes correctas, ¿sí? Como conviene o como tiene que ser un hombre prudente, una mujer prudente, tiene actitudes correctas. Es parte de esa virtud de prudencia, es que tiene un comportamiento acorde con la prudencia. Y dice la Escritura que empezaron a alabar a David, los pueblos, ¿sí? Empezaron a cantarle, ¿sí? Y decían: Saúl mató sus 1000 y David a sus 10,000, ¿sí? Y entonces el rey se llenó de celo contra David. Y entonces ya no lo empezó a ver con buenos ojos. Aunque era un hombre prudente, aunque era un hombre que amaba a Saúl, sí, que le respetaba y todo, pero él como quiera empezó a sentir un celo. Dijo: ya no lo quiero aquí, y empezó a tratar de hacerle daño. Dice la Escritura, si usted quiere verlo conmigo, dice que David, el capítulo 18 y en el versículo, vamos a leer desde el versículo 10. Dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David,
por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Sí? Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Fíjese bien, Saúl no temía a David por su precisión con la onda, porque obviamente era conocido por eso, por ser tan preciso. Dice que los de la tribu de Benjamín, que fueron los que se convirtieron ahí, que fueron parte del ejército de David, eran tan hábiles, tan certeros, que le podían tirar con una onda y pegarle a un cabello, ¿sí? De esa manera tan certero, ¿no? Y fue lo que podemos ver que hizo David con el gigante Goliat. Cuando vino a la batalla, David se fue contra él y con una sola piedra se la clavó en la frente. Y ahí quedó muerto. Saúl no temía esa habilidad de David. Saúl temía por lo prudente que era. ¿Sí? El que tú te conviertas en un hombre o en una mujer prudente, obviamente que eso es un rasgo que el enemigo teme. Cuando tú te conviertes en un hombre o en una mujer prudente, ¿sí? En el reino de las tinieblas sucede eso. El enemigo lo sabe. Saúl lo sabía. Y no tenía temor de sus habilidades como guerrero. Su temor se basaba en lo prudente que él era. Eso va a guardar tu vida siempre, ¿sí? Es algo precioso. Eso era lo que él tenía. Y aún a pesar de eso, ya le hablé de José, ya le hablé de David. ¿Qué dice Jesús acerca de la prudencia? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Porque pudiéramos decir, bueno, pues eso era algo que estaban hablando allá en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo ve Jesús la prudencia? Porque Él habló de la prudencia. Él dijo algo acerca de la prudencia. Y cuando usted lee ahí conmigo, si quiere ir a cómo es un hombre prudente a los ojos de Jesús, vaya conmigo a Mateo capítulo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. En Lucas todavía viene un poquito más allá y dice Lucas 6:47, dice: el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es algo de 3 pasos. El que viene a mí, oye mis palabras y las hace, ese es un hombre prudente. ¿Sí? ¿Es muy complicado? Son 3 cosas. ¿Es muy fácil? Pues no, quizás no sea muy fácil. Porque el Señor no nos da soluciones fáciles, nos da soluciones simples. ¿Sí? Es muy simple, sí, venir a Jesús, oír lo que está enseñando y ponerlo por obra. Es muy simple, sencillo no es. ¿Por qué? Porque usted va a tener que renunciar a cosas, va a tener que renunciar a un estilo de vida, va a tener que renunciar al pecado, va a tener que renunciar a muchas cosas. ¿Para qué? Para poder venir a Jesús y entonces oír, con oídos para oír y en hacer. Venir a Él, oírlo y hacer lo que Él dice. Dice: ese es un hombre prudente, esa es una mujer prudente. ¿Sí? Si tú has escuchado la palabra y dices: bueno, está bien esto, ya lo conozco, pero más adelantito, ¿no? Y digo yo, quizás nosotros hemos estado dejando para mañana cosas. Y entonces, ese camino tan simple que Jesús nos dice: ven a mí, oye lo que digo, ponlo por obra. Ese camino tan simple se volvió muy complicado para nosotros. Y bueno, pero es que yo primero quiero esto, primero quiero esto otro. Y así hay gente que está postergando lo que Dios tiene para su vida.
que no decide hacer un cambio, que no viene a ser prudente, que no se... Por eso le dije yo en el tema, que nosotros nos podemos convertir. Nosotros elegimos en qué nos vamos a convertir. ¿En qué te vas a convertir? Si nosotros decimos, pues a través de la palabra. Yo me encontré ahí en un salmo y se lo quiero compartir. Quizás con esto voy a ir terminando. Porque es como una guía, digamos que una mini guía, si le puedo llamar así, pero tan importante, en el Salmo capítulo 2 y en el versículo número 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Dice que seamos prudentes. ¿A quién le habla? A los reyes, reyes con minúscula. Acuérdense que él dijo que él nos ha hecho una nación de reyes y sacerdotes, ¿sí? Para Dios. Entonces aquí le dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Fíjense bien, cuando la palabra de Dios habla así, no es como una sugerencia, es un mandato, ¿sí? Sé prudente. Él le está diciendo, sé prudente. Y bueno, aquí dice, después de ser prudente, dice punto y coma. Cuando usted ve un punto y coma, quiere decir que lo que sigue está ligado a eso que acaba de hablar, ¿sí? Cuando es una coma puede ser otra cosa, pero cuando está a punto, yo no trato de darle una lección de gramática, pero cuando dice punto y coma, quiere decir que eso está ligado a la otra parte, ¿verdad? Él está diciendo, atiende esto y te voy a estar hablando de ese tema. Entonces le dice primero, sed prudentes, y luego lo primero que dice, admitid amonestación. Si no somos capaces de ser amonestados, de ser corregidos, el camino a la prudencia está lejísimos de nosotros. Tenemos que aprender a ser corregidos. Dígale a su vecino, ahí te hablan. ¿Por qué? Porque si no es como, no, pues es que yo todo me la sé, ¿verdad? Ay, ¿no conoce gente así? No le puede uno decir nada porque no, todo sabe, ¿sí? No hay manera de corregirle, ¿verdad? Todo sabe. Pero aquí dice, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Por qué? Porque nos levantamos como jueces, ¿no? Y aquel no, y el otro, y nosotros, ¿quién nos va a corregir? Dígale a su vecino, ¿y a ti quién? O sea, ¿por qué? Por eso dice la Escritura claramente y con toda la autoridad, dice, someteos los unos a los otros. Siempre tenemos que estar sujetos a ser, ahora sí, exhortados unos por otros, ¿sí? Cuando alguien se acerca a ser exhortado, no importa que sea una persona que recién acaba de entrar al camino, puede exhortarnos, puede decirnos algo que ve en nosotros. Es más, eso es útil, eso es bueno, estar sujetos a ser corregidos. Ese es el primer punto. Yo aquí encontré 5 puntos y se los voy a dar así rápido, pero el primero es que un hombre prudente admite amonestación, ¿sí? Admite amonestación. Si estábamos hablando de David con todo y que era el rey, no había nadie por encima de él en autoridad, él tenía toda la autoridad, ¿sí? Él era el jefe, ¿sí? Todo mundo se tenía que, pero llegó el profeta y le dijo, tú hiciste eso. Él sabía que ese profeta venía de parte de su autoridad y le dijo, hiciste mal, hiciste esto y esto, y él cayó en humillación, ciertamente. Entonces, todo hombre prudente es dócil a la corrección, ¿sí? Está abierto a la corrección, hombre o mujer, ¿sí? Entonces tenemos que verlo nosotros. Si no estamos sujetos a eso, entonces estamos en problemas. Piense usted en su vida, es importante, porque el Señor está tocando, el Señor está hablándonos.
El Señor quiere hacer muchas cosas con nosotros, ¿sí? Yo estoy plenamente convencido, los planes de Dios son mucho más grandes que lo que nosotros hemos podido ver, mucho mayores. Pero si nosotros no somos sujetos de poder ser corregidos o amonestados, muy poco se puede hacer con nosotros. Muy poco se puede hacer con nosotros. Entonces tenemos que aprender esta parte. Tenemos que aprender esta parte. Admitir amonestación. Hay gente que son sabios en su propia opinión y no los podemos sacar de ahí. Esa es la primera cosa que dice aquí. La segunda dice, servir al Señor con temor. Sirve al Señor con temor. Y cuando yo le digo servir al Señor, no quiere decir que venga usted a limpiar el salón. No quiere decir que venga y agarre un instrumento, aunque son ocasiones de servicio. Pero servir al Señor es toda nuestra vida. Dice la Escritura, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Cuando usted está en su oficina, cuando usted está en su trabajo, cuando usted hace todo con excelencia, usted está sirviendo al Señor. ¿Sí? Cuando usted está en una conversación. O sea, donde quiera que estamos, nosotros podemos estar sirviendo a Dios. Por eso dice, el prudente está consciente de que su vida en sí es un servicio a Dios. Es un servicio al Rey. Esa es tu vida. No, pero yo vendo tacos. Pues haz los mejores tacos, como si fueran para el Señor. Es que yo soy mandadero, pues haz los mandados así. No te entretengas, no pierdas el tiempo. Sí. No importa lo que hacemos, tenemos que estar con una mentalidad consciente de que estamos sirviendo a Dios. Ese es el segundo aquí de las características o digamos lo que el Señor está demandando para que nosotros podamos llegar a ser ese hombre, esa mujer prudente. Hay una gracia abundante para nosotros, para poder lograrlo. Obviamente no estoy hablando de hacer cosas en nuestras fuerzas, estoy hablándole a gente que conoce al Señor, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, pero que tiene un camino de crecimiento. Ese camino tiene que seguir creciendo. O sea, el Señor es la puerta, ciertamente. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta. Pero tenemos que seguir avanzando. Y ese camino es angosto. Dice, angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. O sea, no podemos nosotros pensar nada más, bueno, pues aquí ya entré. No, pues ya, qué bueno que ya entraste. Era imposible entrar. Y entonces alguien nos abrió la puerta y pudimos entrar. Gloria a Dios. Pero seguir en ese camino demanda algo de nosotros. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese y sígame. ¿Sí? Entonces seguir a Jesús tiene que ver con eso. Tú glorificas al Señor cuando la gente dice, ese hombre o esa mujer es una mujer prudente. Él es glorificado, ¿sí? Él es honrado por eso. Y no lo hacemos para decir, no, pues yo ya me gané el título de prudente. No, queremos que el Señor sea glorificado por nuestro comportamiento, por nuestras acciones, por nuestra vida. Eso es lo que tiene que suceder. Dice también, alegraos. ¿Cuál es tu actitud? Porque si tu actitud es esa, pues dice Pablo, estás gozoso siempre, o sea, siempre con la alegría, ¿sí? Dice que Dios ama al dador, ¿qué? Alegre, ¿sí? Si uno viene así, uy, joder. No es así. O sea, hay una actitud, ¿sí? Entonces el prudente tiene que tener una actitud correcta. Esa actitud de alegría. Alguien diga amén, por favor. Es que es verdad, tenemos que estar así. El espíritu triste seca los huesos, dice la palabra. Y el del corazón contento, dice, tiene un banquete continuo, ¿sí? Porque él siempre está contento, siempre está feliz. Entonces, ahora sí que
tu actitud hacia la vida tiene que ser esa, de alegría. Hay gente que se la pasa quejándose. ¿A poco usted no conoce a esa gente? No, pues no ha llovido, no, pues la sequía, no, pues ahora, siempre tiene algo, ¿sí? Está duro y está canijo, y o sea, empiezan a decir cosas, ¿no? A mí siempre que me están diciendo eso, yo digo, pero va a llover, pero va a llover. Oye, no ha llovido, y mira, pero va a llover. Oye, la presa se está secando ya, pero se va a llenar, y se va a llenar. Y así estaba yo con mis hijos, porque hicimos una presa y... no, hombre, ya me tenían a carrilla, porque no, papá, gastaste tanto dinero en esa presa y mira, la presa está... Yo dije, se va a llenar. Es más, en un día se va a llenar. Y ahí estoy yo. Ya de pronto se vino la lluvia. Ya les dije, ¿ya fueron a ver la presa? Duró 3 días tirando agua a la presa, ¿verdad? Si no es que más. Porque tenemos que tener una actitud, ¿sí? Por eso dice, alegraos con temblor. Alegraos con temblor también quiere decir, no te alegres en aquellas cosas que Dios no aprueba, que esas no sean el motivo de tu alegría. Porque hay gente que se va y se alegra en una madrugada, en una amanecida, en una borrachera, y se alegran en eso. O sea, alégrate con temor. O sea, alégrate en las cosas que delante de Dios son agradables, son santas, son puras, son correctas, ¿verdad? Entonces, tienes que ver esas partes de tu vida, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios no quiere que estemos tristes, angustiados, o sea, no, yo creo que no. Yo creo que Dios quiere eso, un pueblo alegre. Si hay algún pueblo que baila y danza y cuánto, vaya a Israel, se va a encontrar. Siempre andan ahí y cualquier cosa hacen una fiesta y danzan juntos y a la vuelta y vuelta. Es un pueblo bien alegre. Han sufrido muchas cosas, pero no han dejado de ser alegres. Es más, Dios les instituyó fiestas para que se alegraran periódicamente y les dice, y quiero que vayan a la fiesta, ¿verdad? Y el que no vaya a la fiesta se las va a ver conmigo. Él quiere que estemos ahí, que estemos de fiesta, que su vida sea una fiesta continua desde el momento que amanece. Es un regalo para nosotros. Dice además ahí, honrad al Hijo. Dice bien, todos esos son pequeños puntos, ¿sí? Desde el primero que le dije, admitid amonestación, servir al Señor, alegraos. Y luego dice, honrad al Hijo, que todo sea Él honrado, que nuestra vida lo honre a Él, ¿sí? Que tu testimonio lo honre, que lo que se diga de ti lo honre. ¿Qué se dice de ti? ¿Qué se dice de ti? En lo que haces, en donde te mueves. A veces hay gente que va a hablar cosas, ¿no? Va a ser inevitable. La gente va a hablar mal. Pero cuando habla mal de nosotros y eso no es verdad, uno no tiene problema. Cuando hablan mal de nosotros y tienen razón, entonces estamos en problemas, ¿sí? Oye, aquel es un borracho y realmente eres un borracho, entonces estás en problemas. Porque es lo primero que dice la Escritura, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ahí estás en una bronca. Pero si no es, pues tranquilo. Yo sé que eso no es verdad. Fui eso, ¿sí? Porque yo podía entrar en ese ¿cómo se llama? En ese calificativo, ¿verdad? Pero eso fue antes de que yo conociera al Señor. Entonces ahorita de hoy, no, eso ya no es, ¿sí? Gracias a Dios. Misericordia de Dios, porque me rescató, ¿verdad? Pero hay gente que todavía no ha sido rescatada, bueno, tiene que cuidar ese aspecto, ¿sí? Entonces, que todo lo que hagamos honre al Hijo. Que nuestros tratos, que nuestras relaciones, todo que honre al Señor. Nuestra manera de hablar. Hay gente que dice, no, ni le digas nada porque hay gente muy delicada. Yo creo que aquí no, ¿verdad? Pero eso es allá en otro pueblo. Y por último, pues, ya se me acabó el tiempo. Y ya llegué al final de este mensaje. Y dice,
bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Sí? Entonces, un hombre prudente no confía en su propia prudencia, ¿sí?, sino que confía totalmente en el Señor. Tu confianza tiene que estar completa y totalmente en el Señor, ¿sí?, en lo que Él ha dicho. Si Él lo dijo aquí, eso es suficiente. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos ejemplos que yo utilicé el día de hoy, yo creo que nosotros podemos identificarnos en alguno de ellos en alguna medida, ¿verdad? Porque Dios tiene grandes planes con cada uno de nosotros, ¿sí? Obviamente que el plan principal del Señor es que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos la salvación que se proveyó para nosotros en Cristo Jesús. Jesús dijo algo muy importante. Hay una de las parábolas cuando Él enseña. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hará pastos, ¿sí? Habrá una provisión para él. Y después, más adelante, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es la puerta y Jesús es el buen pastor. Decía un pastor que yo escuché un mensaje de él, y decía este pastor, decía él que cómo Jesús es la puerta y también es el pastor. Si estamos hablando del redil de un corral, Jesús dice: yo soy el buen pastor y yo soy la puerta también. ¿Cómo pueden ser dos cosas a la vez? Y dice: bueno, porque la puerta tiene que ver con Jesús crucificado y el buen pastor como Jesús resucitado. ¿Sí? Si nosotros tenemos un encuentro con el Jesús que fue crucificado, si hay una identificación con aquel que se dio por nosotros, entonces nosotros vamos a crecer en una relación con aquel que está resucitado y vive por los siglos. ¿Amén? El que dio su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, no hay forma de que nos convirtamos en algo imprudente en nuestro propio esfuerzo. Es imposible, ¿sí? Yo se lo digo. Si alguien quiere, usted le dice: pues le voy a dar estos 5 consejos a alguien para que se vuelva prudente. Si no viene a Cristo, eso no es posible. O sea, Él es la puerta. Él es la puerta. Fuera de Él, nosotros estamos perdidos y extraviados. Esa es la realidad. Pero una vez que llegamos a Él, Él empieza a hacer algo para nosotros. Y entonces nosotros somos candidatos para venir a ser, como dice la Escritura, el salmo con el que, el proverbio que yo le dije: el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Eso lo quiere Él para cada uno de nosotros. Él no lo quiere para unos cuantos, no lo quiere para los líderes, no lo quiere para los pastores, lo quiere para cada uno del pueblo de Dios. Porque de esa manera usted va a poder glorificar al Señor, usted va a poder alcanzar metas, alcanzar proyectos, hay muchas cosas en la vida, pero obviamente lo más hermoso es que Él murió por nosotros y nosotros tenemos un lugar que Él apartó para nosotros. Pero Él espera que nuestra vida le glorifique. No solamente que estemos toda nuestra vida esperando aquel momento en que nos vamos a morir para partir a estar con Él. Él quiere que en su vida usted le glorifique a Él. Que su vida refleje el reino de Dios en su vida. Que el reino sea reflejado en usted, en su caminar, ¿sí? Victorioso. Dice la Escritura que Él nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y solamente yo no le digo que es sencillo, porque sencillo quizás no sea, pero es simple. Simplemente haz esto y va a ser. Como le decía ahorita, el que viene a mí, oye mi palabra y la hace, lo voy a comparar con un hombre prudente. Para que eso suceda, le va a tener que negar a cosas, va a tener que aprender a decir que no, a amigos quizás. Eso es lo más difícil, porque a veces hay amigos que nos están... Yo cuando me vine al camino, casi perdí al 100% de mis amigos. De pronto empecé otra vez a recuperar algunos, no todos, pero la mayoría se fueron. ¿Por qué? Porque ya no eres parte de su
desenfreno. Antes era, pues bueno, vámonos para acá y vámonos para allá. Y después ya el Señor dice, pues si quieres seguirme, es de esta manera. ¿Es fácil? No. ¿Sencillo? Sí, porque es lo único que tienes que hacer, decir que no. ¿Es fácil decir que no? Quizás no. Pero con todo, cuando aprendas a decir que no, hay una puerta que se va a abrir de manera que no te imaginas, ¿sí? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Póngase en pie. Quizás no hemos caminado en el camino de la prudencia, quizás más de alguno hemos hecho cosas, hemos dicho cosas, hemos actuado de la manera en que pues nosotros mismos hemos bloqueado nuestro avance, nuestro crecimiento. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y simplemente nosotros podemos acercarnos y, Señor, pues reconozco que me equivoqué, no fui prudente, no hice lo que tenía que hacer, no dije lo que tenía que decir, o dije lo que no debía de decir, hice lo que no debía hacer. Y ahí tiene que ver con esas acciones que nos han cerrado quizás la capacidad de crecer, de lograr, de alcanzar. Dice la Escritura, el que gana almas es sabio. Se requiere prudencia para poner las palabras en el momento en que deben ser puestas, para poder ser un corazón tocado, alcanzado. Y eso el Señor lo hace. El Señor lo hace. Yo quiero decirte, el Señor quiere un pueblo así, un pueblo celoso de buenas obras. El Señor quiere un pueblo entendido. El Señor quiere un pueblo, porque eso es lo que dice su palabra, y su palabra lo expresa así. Entonces creo yo que siempre que venimos y escuchamos un mensaje es un desafío a seguir viviendo como vivimos o a hacer ajustes en nuestra vida. Y si usted piensa que a través de esta meditación o de esta plática usted tiene que hacer ajustes, pues simplemente dígale al Señor: Señor, reconozco que no he sido prudente, que no he sido ese hombre o mujer prudente y sabio que debo ser. Necesito tu ayuda. Ayúdame a entender la palabra, a aplicarla, a vivirla. Y el Señor lo va a hacer, porque el Señor dice: pídeme. Si Él nos dice pídeme, es que nos quiere ayudar, nos quiere dar. No solamente vas a ser bendecido tú, vas a ser bendecida toda tu casa. Todos aquellos que te conocen van a ser afectados de manera positiva por tu comportamiento, por el consejo que va a salir de tu boca, porque le estás dando lugar al Señor. Ese es el desafío para la iglesia. Creo yo que la iglesia tiene que convertirse en eso, una iglesia que manifiesta el reino. Entonces nosotros tenemos que manifestar el reino. Entonces tu vida tiene mucho que ver, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice: me seréis testigos, ¿sí? Me seréis testigos. Que en una interpretación más profunda, ese seréis testigos es seréis mártires. Pero yo creo que cuando tú pones tu vida, pues en realidad estás siendo un mártir. Cuando tú pones tu vida por vivir la vida que Dios quiere que vivas, tú estás dejando tu vida aparte. Entonces piensa en cómo has sido hasta hoy y cómo Dios quiere que seas para mañana.
No porque Dios necesita que tú seas diferente. Tú y yo necesitamos ser diferentes. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser de inspiración para otros. Necesitamos inspirar a nuestros hijos. Necesitamos inspirar a nuestros nietos, los que los tenemos. Necesitamos establecer modelos para que la gente vea modelos. Modelos de matrimonio, ¿verdad? Modelos de jóvenes, ¿sí? Modelos de hombres de integridad. O sea, eso tiene que ver con el llamado de Dios a nuestra vida. No estás llamado para vivir una vida ordinaria. Estás llamado para vivir una vida extraordinaria. Tienes que verlo realmente. Yo no te lo digo por halagarles, sino que ese es el corazón de Dios. Él quiere así para nosotros. Por eso digo yo, cuando una palabra viene y me confronta, yo puedo hacer dos cosas. Decir, bueno, estuvo buena la palabra, e irme y seguir mi vida. O decir, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito hacer ajustes a mi vida, necesito hacer cambios a mi vida. Ayúdame a hacer esos cambios. Y hagas un compromiso, tú y Dios. No va a ser un compromiso conmigo, no va a ser un compromiso con la iglesia. Es un compromiso personal de usted con Dios. Y entonces sí, espere ver esos cambios. Porque todo eso que sucedió con ese joven de 30 años, que de estar en la cárcel se convierte en el gobernador del mundo por causa de su prudencia. O sea, Dios hace cosas así. ¿Sí? Padre, aquí están tus hijos y tus hijas han venido, Señor. Yo te ruego por ellos, Señor, porque yo creo que cada uno de nosotros necesitamos crecer en esa parte, Señor. Pero sí quiero, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, Padre, seamos impulsados por tu Santo Espíritu. Cada uno que sea impulsado por tu Santo Espíritu. Cada uno de los que está aquí. Toca su corazón, Señor. Toca su alma, Señor. Toca sus emociones. Tócalas tú, Señor. Es algo que no podemos hacer para convencer a una persona, pero Espíritu de Dios, tú eres el especialista en convencer a un corazón. Tú mudas, Señor, el corazón de piedra por un corazón de carne. Tú lo cambias, Señor. Así que cualquier corazón que esté endurecido por el pecado, por el engaño, por la traición, por la tristeza, por la amargura, por el abandono, Señor, yo te ruego que lo sanes, Señor. Sana ese corazón, Señor. Vuélvelo sensible, Señor. Vuélvelo dócil, Señor. Abre los oídos, Señor. Oídos, Señor, abiertos, Señor. Oídos para oír, como dijiste tú. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Sacude, Señor, rompe las ligaduras, Señor, rompe las ataduras, Señor. Padre, que esa esclavitud, Señor, se termine, Señor, y salgan, Señor, a esa vida abundante que tú tienes, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, porque somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo, Señor, y nos alegramos de poderlo decir con toda certeza, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Te pertenecemos. Eres nuestro Dios, Señor. Tú nos compraste, tú nos salvaste, tú nos libertaste, Señor. Ayúdanos a caminar de mano con tu Espíritu, Señor. Padre, a vencer sobre cada situación, a hacer luz, Señor, a comunicar la palabra, la verdad, Señor, y que otros reciban lo que nosotros estamos recibiendo, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.